que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió hoy por 10ª ocasión para discutir la crisis política en Guatemala. El presidente de esa organización, Ronald Sanders, y también el secretario general, Luis Almagro, presentaron el informe de su visita a Guatemala. He de contarle que el secretario general Luis Almagro denunció un atentado frente a la casa de la magistrada de Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus. Por otra parte, el mandatario Alejandro Yamatei solicitó comparecer ante el Consejo Permanente el 10 de enero. Ese es nuestro tema de hoy y tenemos dos invitados para ello. Con nosotros el doctor Emilio Estrada, abogado, sociólogo experto en temas de política y seguridad, y también con nosotros el doctor Rocael Cardona, sociólogo y administrador público, excomisionado presidencial de la descentralización de diálogo y resolución de conflictos, quienes ya están con nosotros. Así es, a ambos les agradecemos mucho que nos acompañen aquí en Hora 15 para poder conversar con ellos, y por orden alfabético, porque no hay ningún otro criterio para seleccionar, empiezo a conversar con el doctor Cardona, y quiero empezar frente a su casa, que estaba resguardando el perímetro de su casa. ¿Qué opina de esta declaración de Almagro y esto que nos estamos enterando hoy, 9 días después de que sucediera este hecho? Bienvenido, doctor Cardona. Pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el doctor Almagro es el doctor Almagro. Tiene un puesto pues muy importante que lo blinda también de muchas cosas. Y si él lo declaró, se asume que es cierto. Sí, no, la Corte de Constitucionalidad lo acaba de confirmar, eso le decía, que adelantaron que había ocurrido el 11 de diciembre, en efecto. Sí, es cierto. Bueno, pues todos sabemos que la cooptación de las instituciones del Estado era una de las estrategias para que el planteamiento de querer anular las elecciones fuera una realidad. En ese sentido, cuando la votación en la Corte es de 4-1 y se observa que votó Leila Lemus a favor, ¿verdad? Y ya en 2 ocasiones, pues lo que uno presume, pero es algo difícil de comprobar, es que sea como una venganza o una respuesta intimidatoria a ese voto. Porque se sabe que, o por lo menos se especula, que la licenciada Leila Lemus pues apoyaba hasta cierto punto y hasta las últimas fechas ese planteamiento, que como todos sabemos ahora, pues ya está comprobado que venía del Ejecutivo toda la presión, de manera que podría asumirse que es algo así, pero difícil de confirmar. Y también esto sería comprobar una hipótesis que se había venido manejando hace unos meses, de que en el último caso, al igual que el año 93, con el golpe de Serrano, en el último caso la CC era la que iba a dirimir el asunto, y pues en efecto así ha sido, y lo que significa que se desmarcó la funcionaria del anterior, si es así, del anterior arreglo que existía, lo cual es grave porque quien debe dar el ejemplo del orden constitucional, respeto a la ley y respeto a las decisiones de la Corte, pues es el organismo ejecutivo. Entonces es un asunto grave que merecería una investigación a fondo, ¿verdad? Y que comprueba la hipótesis de que finalmente, como así fue, la Corte de Constitucionalidad es la que ha dado la salida al intento de anular el proceso electoral. Gracias, doctor Cardona. Doctor Estrada, me da mucho gusto de saludarlo y desearle, pues por supuesto, unas muy felices fiestas, agradeciéndole la deferencia de tomar la comunicación. Doctor, ¿cómo podemos analizar esa preocupación constante que ha tenido la Organización de Estados Americanos para tener 10 reuniones exclusivas en las cuales se toca el tema de Guatemala, y esta solicitud del presidente de la República, Alejandro Yamatei, de que el Consejo Permanente lo reciba allá en la Organización de Estados Americanos? Buenas tardes, doctor Estrada. Buenas tardes Beatriz, Juan Carlos, y buenas tardes a la audiencia y al licenciado, al doctor Cardona. Bien, a mí me parece, claro está, de que el hecho de que la Organización de Estados Americanos haya realizado tantas reuniones es porque tomó en serio las amenazas de que no se iba a llegar a una transición de mando que
veremos, aunque ya vimos que hay resoluciones judiciales en ese sentido, que estaba en peligro todo el proceso democrático. Creo yo que lo que al principio eran rumores, eran acciones, por decirlo así, sin trascender internacionalmente, llegó un momento en que la Organización de Estados Americanos vio con mucha preocupación toda esta judicialización del proceso electoral, toda la instrumentalización del Ministerio Público y que en complicidad, diríamos, con la Corte de Constitucionalidad y con el Poder Judicial, porque así fue, pero afortunadamente hubo, me parece a mí, un cambio en la correlación de fuerzas que ha hecho que pues en principio la Corte de Constitucionalidad haya dictado estas resoluciones que van en el sentido de resguardar el orden constitucional y la democracia del país. Pienso yo que se ha logrado unos pasos hacia la institucionalización de la democracia nuevamente, aunque pienso que siempre hay riesgos. Yo no dejo de pensar a veces el ejemplo que en Latinoamérica ha sucedido con Perú, que ha tenido tantos presidentes en poco tiempo, dado la judicialización que se ha hecho, procesos que se han dado a diversos presidentes, y espero que no vaya a ser Guatemala otra Perú en ese sentido, de que asumiendo el señor Arévalo vengan una serie de acciones judiciales que tiendan a removerlo de cargo a como de lugar, porque yo creo que ya con lo que ha sucedido y lo que hemos visto, entendemos de que no podemos avanzar como país si estamos socavando los cimientos de la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que la Organización de Estados Americanos haya realizado tantas reuniones y esté todavía interesada en que se haga una transición pacífica, normal y de acuerdo al orden constitucional, creo yo que es una advertencia de que la comunidad internacional está poniendo siempre sus ojos sobre todo este proceso. El hecho de que el presidente haya pedido que le escuche la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos, pues denota algo de que para mí es como querer lavarse la cara de todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? No creo que tenga otra finalidad para alguien que ya está a poco tiempo de dejar el poder. En ese momento sería apenas a 4 días de que se efectuara la transición, y de hecho se adelantó que tanto el embajador Sanders como el doctor Almagro estarían en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Se los comento antes de ir a la pausa, que eso es lo que nos corresponde en este momento, tanto con el doctor Emilio Estrada como con el doctor Rocael Cardona, sobre esta nueva comparecencia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la cual Guatemala volvió a ser protagonista en esta ocasión porque se presentó el informe que efectuaron tanto el embajador Ronald Sanders como el doctor Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sobre los resultados de la visita que desarrollaron la semana pasada. Ya se adelantó que ellos estarán en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Y doctor Cardona, yo quisiera preguntarle su opinión puntual sobre el hecho de que el doctor Alejandro Yamatei ha solicitado estar frente a ellos el 10 de enero, 4 días antes de que Bernardo Arévalo tome posesión. ¿Cómo lo ve? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, doctor Cardona, ¿cómo analiza usted el que el doctor Yamatei haya solicitado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos presentarse ante ellos el 10 de enero, 4 días antes de que el doctor Arévalo tome posesión? Sí, realmente, como decimos en lenguaje coloquial, son patadas de ahogado y querer lavarse la cara cuando a lo largo de todo este periodo estuvo tras bambalinas orquestando el golpe de Estado. Creo que eso ya es público. Realmente el presidente Yamatei se olvidó de sus funciones constitucionales porque desde el primer momento, hablemos del 27 de junio, ¿verdad? Desde ese momento él actuó por omisión, nunca se pronunció respecto al intento de golpe, nunca llamó al orden a sus subordinados, porque la fiscal general, aunque tiene autonomía, pues es parte del organismo ejecutivo, y el presidente tiene toda la solvencia, tratándose de preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, de jalarle las riendas a los funcionarios. Ahora bien, usted considera que la doctora Porras es miembro del Ejecutivo. Solo quisiera aclarar y tamizar eso, doctor Cardona. Sí, claro. No existe como órgano totalmente independiente. Es un órgano
que está, digamos, como en medio, pero en todo caso, quien la designa es el presidente de la República. A lo que veo hoy es al hecho de la actitud del presidente, pues porque él es jefe de Estado, además de jefe de gobierno es jefe de Estado. Y como jefe de Estado tiene que velar por la unidad nacional. Y una de sus primeras competencias constitucionales es preservar y defender el orden constitucional. Entonces, a lo largo de todo este periodo, él no se pronunció. Él dejó que hicieran y deshicieran. Cualquier jefe de Estado, en cualquier democracia, hubiera llamado al orden a curuchiche, pero así contundentemente, pues, se estaba violando el orden constitucional, la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Entonces, es una manera de justificar al final, yo creo que no es bien visto por la OEA, ¿verdad? Porque cuántas reuniones, cuántas sesiones, se decía que sí, después se decía que no. Entonces, queda muy mal el presidente, muy mal en la historia, porque la interpretación es que el grupo que intentó hacer esto tenía la anuencia de él para la no alternancia en el poder. Y él mismo se contradijo, porque en una oportunidad dijo que él hasta daría su vida, pero en la otra dijo que él entregaría el poder a quien fuera. Entonces, ¿cómo está eso? Es una incoherencia de un jefe de Estado que a la larga pues lo pone como muy cuestionado, muy cuestionado por los organismos internacionales y por la propia ciudadanía guatemalteca. Yo lamento eso porque el doctor Yamatei generó muchas expectativas. En su recorrido, a pesar de todos los problemas que tuvo, daba una imagen de que se comportaría como debe comportarse un jefe de Estado, pero pues, lamentablemente los hechos demuestran de que no fue así. De manera que eso ya es intrascendente. Presentarse 4 días antes es intrascendente totalmente, porque, como decía el doctor Estrada, la correlación de fuerzas cambió en favor de preservar el ordenamiento constitucional y el Estado de Derecho. Gracias, doctor Cardona. Doctor Estrada, tomando como base el hecho de que el presidente Yamatei tendrá que entregar el poder el próximo 14 de enero, ¿cómo hacer una evaluación justa de su trabajo a lo largo de los 4 años? ¿O lo último que pasó, estos últimos 6 meses, 8 meses, es lo que marcan profundamente su actuar como presidente de la República? ¿Doctor Estrada? Yo perdón, pienso sí. Que en el caso del señor Yamatei... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Lo escucho, doctor, perdóneme. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Yo veo que al hacer una evaluación general sobre la presidencia del señor Yamatei, deja más sombras que luces. Desde el momento, hay que recordar que desde el momento que él empezó a gobernar, empezó con los famosos estados de excepción. Algo que no es algo que vale la pena estarlo imponiendo, y él empezó localmente a imponer eso. Luego vino la pandemia, opacidad en el uso de los recursos públicos, toda la pandemia, oportunidades para hacer muchas cosas las tuvo dinero y a granel, y él es el gobierno más opaco que he visto en cuanto al uso de los recursos públicos. No sabemos, ahora mismo no sabemos qué pasó con el dinero de las vacunas. ¿Qué fue este negocio de las vacunas? Nunca se dieron cuentas claras. Salió de compras al Congreso a comprar cuanta voluntad había en el Congreso, y para rematar el asunto apoyó con su silencio cómplice y con muchas acciones quizás tras bambalinas todos estos intentos de judicialización del proceso electoral. Pienso yo que es un gobierno que afortunadamente va a terminar ya, pero que no le deja a Guatemala la sensación de que fue lo mejor. Ni siquiera podemos hablar de un gobierno que buscó mejorar las condiciones de los guatemaltecos. O sea, en términos generales, para mí, el gobierno de Yamatei queda en deuda por todo lo que habló para prepararse tantos años y participar tantas veces en la carrera presidencial, para luego llegar y hacer lo que hizo. En realidad, siento yo que Guatemala retrocedió en estos 4 años mucho. La democracia en Guatemala se cayó a pedazos.
su silencio cómplice. Yo soy de la idea, y claro está, él no manda a la fiscal general, porque él la elige. Es cierto que la fiscal general y la fiscalía pues tienen su autonomía, pero él nunca pronunció una censura en contra de los actos que estaba haciendo el Ministerio Público. Yo creo que es algo que debió de haber hecho en su momento. Entonces creo yo que si nosotros analizamos someramente, porque obviamente hay mucho que ver con el gobierno. Este gobierno se dedicó a cooptar las instituciones, a cooptar todo el poder posible, y ahí está el resultado de todo esto. Afortunadamente el pueblo, cuando fue a las urnas, no votó como ellos querían. Si no, nunca hubiese habido judicialización del proceso electoral. El Ministerio Público nunca hubiese hecho lo que hizo si hubieran quedado los que ellos querían. Esa es la realidad del asunto, ¿no? Doctor Cardona, hablemos ya de los... Perdón, doctor Estrada, disculpe. Tuvimos un problema en comunicación y pensé que había terminado usted su intervención. Concluya, por favor. Está bien. No, yo pienso que se retrocedió mucho en la democracia, especialmente, ¿verdad? Sí, y doctor Cardona, ahora sí, empecemos a ver al 15 de enero, y al primero, me estoy adelantando mucho. Empecemos a ver la primera semana de enero y estas negociaciones que deberán hacerse para conformar la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted que debería de ser el papel del que será el partido oficial a partir del 14 de enero? ¿Debería de acercarse a los grupos que ya están negociando una Junta Directiva? Sí, es un desafío complejo el que tiene el nuevo partido de gobierno. Tendría que intentar negociaciones sin los trucos de la vieja política, ¿verdad? Es decir, negociaciones con aquellas bancadas o grupos de diputados que quieren apoyar la nueva agenda de Estado, la agenda del Congreso, y que piensan en los intereses nacionales, en el bien común. Creo que los 90 y pico de diputados nuevos pues tendrían una mejor actitud que los que van saliendo. Los que van saliendo realmente han dejado una estela ahí de corrupción, de duda, de no querer al país, de negocios personales, de grupos, de ONGs, etcétera. La idea es que el nuevo gobierno actúe con mucha transparencia. En ese sentido, el desafío del partido oficial que se va a instalar a partir del 14, pues es buscar alianzas en términos puramente democráticos, de bien común, y buscar que haya una representatividad en la que se incluya al partido Semilla, porque evidentemente pues siendo el partido oficial debería de tener algunos cargos importantes en la directiva y en comisiones que son fundamentales dentro de la línea del plan de gobierno. Es un reto bastante complejo. No es posible tener una posición contundente por el mismo hecho de que, como decía el doctor Estrada, todavía hay ideas o intereses de obstaculizar al nuevo gobierno, pero creo que en 10 días la cosa va a cambiar para fortalecer el apoyo que todos los sectores internos y externos le dan a la democracia y al Estado de Derecho. En ese contexto, las posibilidades de negociación y de electoralidad del partido Semilla pues son más altas en el Congreso. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.